¿Sí? ¿Un poco más fuerte? ¿Me dicen por ahí? Vale, gracias. Bien, yo soy Facu Díaz, no sé si me conoceréis. El señor que se ríe ya desde siempre, esto no pinta bien. Bueno, yo me dedico al humor, no pensáis que tengo mucho que ver con la política. Aunque a veces tiene cosas parecidas. Yo me dedico al humor, pero estoy encantadísimo de venir a Salamanca. Yo, sobre todo, quiero confesar una cosa que confesé ayer también en Madrid y quiero ir de cara. A mí me gusta hablar claro, y ayer en Madrid, al comenzar el acto con la compañera Ana Sánchez y el compañero Mauricio Valiente, yo dije muy abiertamente y claramente que yo, aunque no lo parezca, soy catalán. Entiendo que está normalizado y que el problema, ayer el redactor de Telemadrid que había impactado, el hombre le dio algo que estaba apuntando encima a un catalán, presentando el acto, todo mal. Pero bueno, yo tengo muchísimos lazos con esta tierra. Aquí he vivido, he pasado muchos de los mejores momentos de mi vida. No es la primera vez que vengo, en realidad. Es la primera vez, lo había oído nunca antes, pero me he comido un pincho de tortilla que estaba muy bien, y eso me recuerdo que me voy a llevar de aquí. Que quieras que no, siempre está muy bien. Por otro lado, y con la maravillosa capacidad que tiene Internet, la Wikipedia me ha proporcionado todos los datos que necesito para quedar bien hoy aquí y que no se note que es la primera vez que vengo. Por eso me encanta venir a esta fantástica ciudad de 39,34 kilómetros cuadrados y 148.000 habitantes según el censo de 2013, creo que es. Me encanta estar en una ciudad con 148.000 habitantes. Fijaos, yo me preguntaba antes la prensa por qué vengo aquí, y también me preguntaban por qué apoyo la candidatura ya por fin de Tania Sánchez y Mauricio Valiente, y siempre les digo que es porque ese es el Madrid del que yo me enorgullezco cuando vuelvo a veces a mi tierra, a Cataluña, y les hablo de que hay un Madrid digno, que no es el que les insulta cada 2 por 3 y que de verdad que es para estar orgulloso, un Madrid rebelde y combativo, y estoy seguro de que la gente que está hoy aquí representa lo mismo aquí en Castilla y León, y de verdad que me gusta viajar por España y poder volver a Cataluña y decirles no todo está perdido, hay gente muy digna por España que quiere cambiar las cosas, y creo que esta precandidatura es una precandidatura de base, de los que se parten la cara todos los días, incluso llegando a tener problemas en el aspecto laboral, como es el caso del compañero José, pues para no venir a apoyarles. También digo siempre que no es una cuestión generacional, no se trata de que la regeneración se base en eso, sino de una manera distinta de hacer política en la que se cuente con todos y cada uno de los militantes, simpatizantes y ciudadanos y ciudadanas que hoy reclaman estar más implicados en política y que se les tenga en cuenta, y creo que es un mensaje que la unidad ha recogido y se empieza a hacer notar con este tipo de candidaturas, que lo primero que piden es el apoyo de la ciudadanía en un ejercicio democrático tan ejemplar como es el de unas primarias. Vais a poder decidir quién os va a representar en un proceso de cambio. Y son también las candidaturas de la convergencia. La convergencia no es juntarse con otro y hacer una suma de siglas. Creo que nadie está de acuerdo con eso. Lo que me emociona de los actos de las candidaturas de recuperar la ilusión es que se respira un ambiente distinto, un ambiente en el que parece que nos hemos dado cuenta de que los que nos entendemos en las calles también nos estamos empezando a entender en otros espacios. Eso sí es hacer política y eso es converger. Tenemos un objetivo común, y aquí vuestro objetivo es recuperar vuestra tierra para vosotros, para la gente, y no para algunos que se lo reparten entre 4 o 5 manos, 4 o 5 constructores, 4 o 5 grandes empresas, como ha venido pasando
todo el país, desgraciadamente. Yo digo que somos, y además muy orgullosos, somos la izquierda, pero la izquierda no vale nada si no se hace pueblo. Creo que cuando damos este ejemplo, somos pueblo cuando defendemos los puestos de trabajo de los compañeros y compañeras de empresas como Coca-Cola, como la gente de Madrid Río, que están también en lucha, como el Cogás, que consiguieron también ganar esa batalla. Y somos pueblo porque nuestra prioridad hoy es devolverle a la gente una vida más digna. Creo que estas candidaturas, la candidatura de Madrid, esta precandidatura, aquí han conseguido darle una patada a la pelota del miedo y esa patada ahora está en el tejado de los poderosos. Izquierda Unida está aquí, entre otras cosas, porque ha sido parte de la historia. Creo que recuperar la ilusión también es decirle de cierta manera a la gente que estamos aquí porque también queremos formar parte del cambio. Si, desde luego, si no recuperamos la ilusión, no vamos a recuperar absolutamente nada. Y me parece que estas candidaturas que llevan con ese hermoso lema, solo les falta recuperar la tierra, porque la ilusión me parece que ya está recuperada. No quiero extenderme muchísimo más. El proceso de primarias que vivimos en Madrid fue, al margen de complicaciones, fue muy ilusionante y estoy convencido de que aquí se va a vivir algo parecido. Notar cómo simpatizantes se implican en un proceso como este, desde luego, solo puede hacer que Izquierda Unida salga reforzada. Decía Manuel Monedero que volvemos a recuperar ese orgullo de ser Izquierda Unida y no hay nada más bonito que eso. Sin más, como os digo, estoy haciendo muchos actos y estoy repitiendo mucho y os empezáis a dar cuenta algunos. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, hay mucha gente que quiere intervenir. Sin más, daros las gracias a todos y todas por estar aquí y de verdad, con el ejemplo que hemos tenido en Madrid y con la fuerza que estamos arrancando con la candidatura de recuperar la ilusión, os aconsejo que os impliquéis al máximo porque vale la pena, porque de verdad se recupera la esperanza y la ilusión y porque hemos salido a esta batalla a formar parte del cambio y que la unidad va a estar presente. Os dejo. Muchísimas gracias con Fernando Sánchez. Muchas gracias.